La escritura ha sido una constante para mí desde que a los 8 años me regalaron mi primer cuaderno, donde iba escribiendo cuentos y todo lo que me iba pasando. Puedo decir que escribir es la mejor manera de acompañarme que conozco y una herramienta terapéutica muy poderosa. Lo que te dices definitivamente crea tu realidad. Palabras que nutren, palabras que sanan, palabras que unen, que alquimizan y que, como en el episodio de hoy, acompañan. Hablamos del poder de la palabra con Marta Castro. Soy Inma Noguera y esto es Sé la suerte de quien te encuentre, un podcast donde de vez en cuando compartiremos reflexiones para ayudarnos a conectar con nuestra luz, porque para inspirar y acompañar a nuestros niños y niñas a extender sus alas, primero tenemos que conectarnos con nuestro propio niño interior y darnos permiso para volar. Del corazón te lleve, que fue uno de mis libros fetiche que empecé a leerme cuando tenía 14 años. Y en ese libro una abuela escribía cartas a su nieta y se quitaba capas de cebolla y iba contando un poco, hilvanando su vida y su emocionalidad. Entonces se me ocurrió hacer algo muy bonito que empajarlo al trastero, porque en el libro dice una frase que dice algo así como que a los niños les gusta mucho subir a los desvanes para descubrir tesoros y misterios. Y que conforme nos vamos haciendo mayores, dejamos de hacerlo porque el dolor, la melancolía, ¿sabes? No nos apetece tocar ciertas cosas, ¿vale? Pero yo hoy me he bajado al trastero, que por cierto se me ha caído una caja encima, y me he traído esta mega caja, que te la tengo que enseñar, de cartas, diarios, o sea, está repleta de dar y recibir, o sea, repleta de reciprocidad. Y bueno, cartas de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los colores. Me he entretenido un rato antes de que entraras así mirándolo. La verdad que me parece una pasada lo del acto de escribir como acto de reciprocidad. Y cuando recibí tu carta esta semana, la verdad que pensé en eso, ¿no? En hablar sobre escritura y cómo la escritura nos sirve como un bálsamo bueno, pues para ir contando nuestra historia de la manera que queremos contarla nosotras, ¿vale? Creo que tú tienes muchísimo que aportar, me encanta cómo escribes, o sea, a veces leo fragmentos tuyos que son como un boom. ¿Y cómo voy a estructurar este directo? Como quiero que sea algo dinámico, no como la primera... Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser hacerte 3 preguntas autobiográficas, ¿vale? Para que me cuentes un poco cómo has llegado hasta aquí. Vale. Y vamos a terminar el directo con un ejercicio de escritura balsámica que a mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda mi vida como psicóloga. Y bueno, que a veces oímos mucho hablar sobre pensamientos, creencias, sobre cómo trabajarnos y no sabemos muy bien cómo bajar todo eso a tierra. Así que se me ha ocurrido hacer el experimento contigo Genial. y lo ¿vale? Vale. Empezamos. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Vale? Y con esta bienvenida así tan... Bueno, me ha servido a mí, fíjate, puede que parezca que queda como feo, ¿no? Empezar, que alguien vaya a vernos, a escucharnos y que se encuentre con este comienzo, ¿no? Así un poco como destartalado. ¿La Pero al vida? fin, ¿cómo? Como la vida, sí, 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 claro. Pero a mí me ha servido, fíjate, para tomar tierra y sacar nervios. Entonces me gusta porque me resulta más espontáneo y yo en lo que es espontáneo, en principio me siento más cómoda, ¿vale? Además, hoy que me he peinado así como súper estructurada y muy pegada a la cabeza, me ha venido genial como para desmelenarme, ¿vale? Así que bien, y contenta porque tenemos aquí en Galicia un día de sol y de luz maravilloso que acompaña a que vayamos fluyendo con el verano que nos queda. Así Pues que gracias. Estás guapísima, Inma, guapísima. iba a decir algo como que me había puesto un filtro. Ah, pues genial. Voy a recibir eso que me llega bonito Sí, sin... sí, sí, estás guapísima, guapísima. Vale, pues primera pregunta. ¿Cuándo empieza a ser la escritura un refugio para ti? Yo te diría que desde muy pequeña.
desde muy pequeña, pero no desde muy pequeña de forma consciente, ¿vale? Yo empezaba a escribir porque quería escribir a mi abuelo, que era la persona que a lo mejor en mis ocho primeros años eh, estaba más cerca de mí y yo más cerca de él. Y era una persona que, bueno, por su profesión de maestro, era alguien que permanentemente estaba con un boli, un folio, después pasaba a la máquina de escribir. Digamos que esa presencia fue colándose, ¿no? Ese hábito suyo, en parte por, bueno, pues por profesión y otra parte también entiendo o presentía así en aquel momento que era también por una necesidad personal suya, que yo por mi juventud pues no entendía, ¿no? Ni comprendía, ni muchísimo menos me paraba a pensar en ello. Pero sí que fue la figura que a mí me conectó pues poco a poco con el gesto de escribir. También es verdad que mi abuelo paterno era alguien que escribía también postales por Navidad, acompañaba también yo a mi abuela paterna en hacer las listas de la compra, después mi abuela materna que sabía escribir lo justito, lo justito, lo justito, pero yo me fijaba que cuando firmaba nunca olvidaba colocar la tilde sobre la A de su, de su apellido. Así que hoy haciendo un poco de recopilación de momentos de desde dónde yo empecé a, cuándo empecé a conectarme realmente con ver y sentir la escritura como una manera de llegar a otros sitios, ¿no? Pues yo creo que empezó ahí, en esos primeros años de mi vida. ¿Cuándo fui consciente de que era un refugio? Creo que en mi adolescencia. Creo que en mi adolescencia. Que en aquel momento, aunque no era un hábito en mí, sí era algo que de forma como espontánea, ya que involuntaria, la utilizaba para un poco para mermar las emociones que durante la adolescencia no sabes gestionar o sientes que te sobrepasan y a lo mejor yo las volcaba en un papel escribiendo para otros, pues imagínate una carta a amigos, pues a lo mejor un poema que después le daba a mi padre, pero sí es verdad que nunca escribía para mí. Escribía por mí, pero nunca para mí. Ya Eso entiendo. llegó después con los años, ¿sí? Entonces yo creo que sí, Llegó con la maternidad, ¿verdad? O sea, lo de escribir un sí, poco. sí. Para mí, sí, para mí la maternidad fue, digamos, la puerta que me sirvió para ir de lleno a escribir y hacerlo de una manera consciente, deliberada y ya como un, no sé, como un alimento de primera necesidad. Digamos que ese deseo que se gestó en la infancia empezó a crecer un poquito en la adolescencia, ya en una edad de madurez, ha sido como, nena, esto tienes que dártelo porque es urgente para ti y también para los demás. Que no Claro, se quede solamente en lo que me como yo. para mí es un regalo leer, ¿vale? Tengo que decir que es un regalo leerte y así es como entiendo yo la escritura. Es un gesto que hago de amor hacia mí, pero que se extiende como la rama de un árbol. Me parece algo muy guay, eso que has dicho sobre que empezaste a ver a tu abuelo escribir, que nos olvida muchas veces que ellos nos miran todo el rato. Entonces, últimamente, yo me incluyo, esto no es una crítica hacia la sociedad, pero es verdad que estamos demasiado con el tiempo con el móvil y al final ellos somos un espejo donde ellos se miran. Y cuando yo me voy, cojo un avión el otro día y por primera vez con mis hijos y me saco el cuaderno y veo que mi hija hace lo mismo que yo, me doy cuenta, consciente realmente de que nos están observando todo el rato y ellos tienden a hacer lo que nosotros hacemos. Así que si queréis que vuestros hijos lean, leed. Si queréis que vuestros hijos escriban, escribid. Aunque no salga nada inspirado, porque están ellos revoloteando a su alrededor. Me preguntaba antes, Belén, que cuándo escribo, ¿no? Porque siendo madre hay muy poquitos ratos en los que yo tengo ese momento de tranquilidad pues, para sentarme y decir, venga, voy a escribir algo que realmente merezca ser leído, ¿no? No la chorrada que se me vaya ocurriendo, algo que cuando escribo, cuando me da, escribo lo que es el concepto, el boceto, para que no se me olvide. Y luego le voy dando forma poquito a poco para que quede elegante, para que quede bonito. Y así, a trocitos, pues puedo ir escribiendo. Pero si no lo hacemos nunca,
esas ideas geniales que tenemos y que las tenemos todos, porque todos estamos conectados con la misma fuente, se nos van y se nos olvidan. Y a mí me hace muchísima gracia leer mi anecdotario de anécdotas, de cosas que digo, madre mía, si esto pasó, esto lo hice. Y no lo llego a escribir, se me hubiera olvidado, ¿no? Otro apunte quería hacer sobre esto que comentas de la adolescencia. Qué importante es enseñar a nuestros hijos adolescentes a escucharse, a poner en orden todo eso que tienen bloqueado como una maraña, ¿vale? Porque cuando tú escribes, estás tirando de un hilo, ¿vale? Es como tener que poner en orden todo eso y es difícil, ¿vale? Es difícil ponerle palabras a eso que estás sintiendo, pero vas dándote cuenta que conforme vas escribiendo, al principio no tienes que ser nada bonito, simplemente es un acto de desahogo. Y luego, si te apetece, quémalo, pero empieza a sacar, ¿vale? Empieza a hacerlo porque realmente la adolescencia es una etapa muy convulsa y yo, bueno, he leído cartas mías de cuando tenía 16 y pienso, madre, qué cosas Ah, se me pues pasan. claro, al hilo, al hilo de lo que tú dices y hablando de que los hijos, las hijas, terminan reproduciendo más tarde o más temprano, pues esos hábitos que ven en nosotros, bien sea algo espontáneo de unos días o sea algo que vayan comprendiendo que mamá o papá están haciendo esto todos los días. ¿Será que les gusta, no? Es lo primero que yo creo que un niña y un niño pueden a lo mejor enlazar. Lo mismo que ellos juegan durante el día muchas veces al mismo juego, interpretamos, pues este será el que... al hilo de eso que decías, de la impronta que deja en una niña, en un niño, un hijo, es que ven en nosotras. Yo, hablándote eso de las imágenes del pasado de abuelos y abuelas, me hago consciente ahora del impacto que tiene la imagen, ¿no? Y que cuando pasan los años, en mi caso yo fui imagen con lo que producía en ellos y lo que producía en mí cuando sentía que simplemente el estar al lado de ellos hacían eso, a mí también me producía algo. Y perdura. Sí es verdad que yo a día de hoy te diría que siento que venía destinada a escribir para los demás. Y lo utilizo como herramienta para mí misma, pues para ordenar, como tú dices. Yo soy bastante, tiendo bastante al caos, a bajar muchas ideas, pero sentir dificultad y exceso de fuego a querer bajar todas y ponerlas en Pero papel. está, Entonces, está desde ese caos, a veces vamos saltando cositas así a chispitas, escribes algo en un cuaderno y otra cosa en una nota, y luego cuando lo vas hilvanando todo, vamos trenzando la vida, como en el libro este del que hablamos en el sí. último directo, va trenzando, pero ir apuntando, aunque sean eso, aunque sean tres líneas, un parrafito pequeño. A mí me resulta muy chulo cuando escribo, antes de escribir yo siempre leo lo que, eh, lo que escribí la última vez, y la última vez puede ser hace una semana o hace un mes. Y me gusta empezar un poco hilvanando con lo Ah, último que dije, la última reflexión. Me parece, pues eso, pues ir dándole ahí como un cierto sentido, ¿no? A tu vida y al final hacer un poco como el argumento de la vida que quieres, ¿vale? Bueno, el poder de la palabra, vamos con la segunda pregunta. Yo te voy a hacer tres preguntas y un juego. La primera, vale. hemos hablado un poco de tu pasado, ¿vale? Cómo empieza a ser la escritura un refugio para ti. Ahora vamos a hablar un poco más de tu presente y quiero empezar haciendo pues un pequeño apunte sobre el poder de la palabra que ya se usaba en la antigua Grecia para, bueno, pues cuando los oradores emitían discursos para, para simplemente escuchar a los tristes que se reunían ahí en torno a ellos. Y bueno, no solamente en Grecia, también en África existe lo que se llaman las casas de la palabra, que son como ágoras donde los ancianos pues se reúnen para tratar asuntos de la comunidad o simplemente a contar historias y a estar. Y lo curioso de estas ágoras es que el techo suele ser muy bajito. ¿Por qué?
para que no se puedan levantar, ¿vale? Ah, Sí, sí, tienen que estar sentados y parados, ¿vale? Tienen que estar simplemente, estar ahí. Y, y bueno, eso es lo que te obliga un poco. Escribir creo que nos obliga a estar presentes y lo hace a través del cuerpo, porque necesitamos de la mano la coordinación oculomanual para estar ahí grafiando y bueno, lo hacemos ahora como algo automático, pero no sé si os acordáis de lo difícil que fue empezar a escribir cuando éramos pequeños. Es que nadie sí. se acuerda, pero requiere de una gran coordinación y te hace estar muy presente, ¿vale? Por eso a mí me gusta mucho escribir con lápiz y papel. Y bueno, las palabras realmente creo que al final crean la realidad, que la realidad no es lo que realmente tú ves, lo que te estás contando, sino, bueno, la realidad es la que es y tú te puedes hacer tu visión de ella. Y creo que a través de la escritura podemos contarnos la vida que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, Marta, tu principal fuente de inspiración? ¿Escribes más desde el dolor o desde el disfrute? ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Cuáles son esos momentos de mayor inspiración para ti? ¿Qué te vuelca hacia la palabra? A día de hoy te diría que es la satisfacción, que es el goce. La época de conectar el dolor como inspiración para escribir fue hace unos años, te diría a lo mejor hace 3 años. Desde hace como 2 años más o medio, sí es verdad que conecto muchísimo con el placer que siento en todos mis cuerpos en el momento en que me siento simplemente delante del papel y cojo el bolígrafo. Y fíjate, ya no solamente el goce de hacer ese gesto, sino que creo que se va creando un ritual, muchas veces inconsciente, con el tiempo a lo mejor añadiendo elementos que son deliberados, pero ese ritual creo que es el que me prende, ¿sabes? Pasar por ese ritual previo, incluso acostarme de noche y decir, "Buah, estoy deseando que llegue la mañana para ponerme delante de mí", porque en realidad el papel y el boli, cuando los uso por la mañana, a esa hora en la que el silencio de la casa está encendidísimo, es como mi regalo. Es un regalo, ahora mismo ya lo enfoco como algo que me brindo a mí, porque lo que me permite eh, lo que me permite la escritura a mismo es hacer como un viaje consciente de en dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, qué quiero ofrecer con esto, ¿no? Ya no es solamente el goce por el goce, sino el goce también de después hacerlo compartible. Y, eh, y porque me reconecta con un sentido más ampliado de lo que es el placer. ¿Sabes? Me pone mucho más cerca de si me estoy viviendo en todas mis facetas, más desde el placer, como tú dices, o más desde el dolor. Desde el dolor, te digo, fue hace años, porque quizás también muy asentada en una figura de víctima de un montón de cosas. Ahora mismo estoy en figura y en el momento del privilegio. Porque el hecho de saber escribir, no me refiero a escribir bonito o escribir feo, sino el hecho de, como tú decías, ¿no? Con toda esa dificultad que nos supuso saber coger un lápiz, pasar luego al boli, el cambio de minúsculas a mayúsculas, simplemente el privilegio de saber escribir, a mí ya me asombra y eso ya me alimenta, ya me siento nutrida. Tengo la buena suerte de justo de mi hijo es esa fase de, ¿sabes? De la mayúscula a la minúscula, de que eres consciente de sus resistencias a la hora de pasar de una a otra, del miedo, de la dificultad un poco que está en su cabeza y que también es real, ¿no? Porque hay un cambio. Ya la mano te exige hacer pues eso, un giro, ¿no? Y es maravilloso Dice porque Carlos y Celia que es muy bonito esto que estás diciendo,
Y es cierto que cuando, me ha encantado eso que has dicho, de que para ti cuando ves ese folio en blanco, de ese silencio de la mañana, te enfrentas a él con gran alegría. Y fíjate, hay mucha gente que cuando se pone a escribir y ve ese folio en blanco se agobia, porque hay una presión en la gente por ver, de llegar a la musa, sobre qué escribo yo ahora, es cómo puedo plasmar esto que estoy sintiendo que quede de una manera agradable. Yo creo que eso tú lo haces así, porque de alguna manera estás como volcando tu alma ahí. Y es tan bonito lo que yo veo cuando te leo, que de verdad Gracias. creo que eres eso, un regalo, como te digo, un regalo. Es el alma, ¿verdad? Es el alma la que toca hacer, en mi caso, por ejemplo, la escritura como lo más importante. Quizás a lo mejor la presión a la que tú te refieres, yo la he sentido en diferentes tramos y en diferentes años en los que he estado, pues eso, conectando con crear el hábito de escribir, ¿no? Pero ahora yo me quité esa expectativa. Exacto. De alguna forma, yo creo que ella me fue soltando a mí y yo la fui soltando a ella. Entonces, sea como una muerte dulce. Me Ojo, encanta. eso no, claro, eso no quiero decir con esto que cuando me pongo sobre un tema, no estoy de alguna manera buscando también un resultado concreto, porque la escritura para mí es belleza y, y yo con la belleza tengo una relación particular también, ¿no? Con ello, que también diría, es una palabra en la que yo al menos deseo ampliar el concepto, que creo que eso nos falta un poco a todos, ¿no? Que hemos crecido con conceptos un poquito limitados. Sí, sí. ¿Y no te pasa cuando estás, por ejemplo, hablando con alguien, ¿no? Y le estás contando algo, algún problema que tienes, una determinada situación, simplemente con el acto de tratar de traducir el lenguaje de tu alma a palabras, ¿vale? Buscar unas palabras que traten de reflejar lo que tú estás sintiendo por dentro. ¿No te pasa que simplemente en ese proceso alquímico, porque la escritura tiene algo de alquimia, ya encuentras la solución a lo que le estás preguntando a esa persona? Es un poco eso, ¿no? Sí, Lo yo trasladamos. también. Sí, la magia, una parte de la magia, de la mucha magia que existe en ese ejemplo que tú estás poniendo, yo siento que es el universo, ¿no? El que está captando la intención que realmente hay dentro de ti y te pone a favor y con favor para que ese entendimiento se partes. Se está notando mucho que me encanta escribir, ¿verdad? Porque yo lo siento así. Me estoy escuchando y digo, Dios, es que esto es lo que quería transmitir, ¿sabes? Más allá de lo que un artículo mío pueda ser leído o tal, es como, quiero decirle a las personas, a las que me leen, a las que todavía no me leen, a las que me leerán, porque eso es lo que más deseo, leída, ¿no? Y quizás a lo mejor hacer en los demás ese clic tan maravilloso y que tanto agradezco de autores y autoras que me hacen despertar a tanto de la vida y especialmente despertar a atreverme a mirar al corazón, que es donde está la sede de... Y desde ahí coger la hilacha Conectar con tu y... esencia. Lees Sí, algo que conecta con una idea que ya estaba en ti, porque el mundo de las ideas es como si estuviera flotando por encima nuestro y todos tenemos acceso a ese conocimiento, a esa esencia nuestra. Y muchas veces lo que hacen los escritores a través de la palabra es conectarnos con esa sabiduría nuestra que tenemos muy dentro. Y cuanto más lo practicas, mejor te sale. Acaban de hacer una pregunta muy interesante. A Celia le da mucha ganas de coger un boli. Acaba, Celia, sí. para escribir hay que pasar por un proceso personal de autoconocimiento. Sin terapia y con escritura se puede. Vale, yo sobre esto quiero hacer un pequeño inciso. La escritura nos puede servir como un proceso terapéutico para deshacer nudos que tenemos en el alma. Es cierto que para mí fue un refugio muy grande durante mi infancia y mi adolescencia. Yo me dedicaba a escribir y luego se me hacía mucho más fácil
ponerle palabra a lo que estaba sintiendo. Digamos que tenía ya un bagaje. Para una persona que nunca lo ha hecho, va a ser mucho más difícil ir plasmando todo lo que va sintiendo. Pero se puede hacer. Nunca va a sustituir a un proceso terapéutico profesional. Pero qué duda cabe que cuando tú sacas todo lo que llevas dentro y lo sacas en forma de palabras, en un cuaderno, vas a tener un mayor control sobre lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque digamos que necesitamos de transformar, necesitamos cosas para operar, necesitamos transformar lo que llevamos dentro, que es algo como intangible, necesitamos transformarlo en algo tangible para poder operar con ello, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hacen lo que hacemos los psicólogos es poner ejercicios de escritura a los pacientes para que a la semana siguiente podamos trabajar sobre eso que se ha escrito, ¿vale? Digamos que cuando tú vas al psicólogo, simplemente el acto de tratar de expresar cómo te has ido sintiendo a lo largo de la semana y ponerle palabras a eso, te está dando a ti es como si estuvieras poniendo un foco sobre aquello que estás sintiendo. Y de esa forma estás vomitándolo, estás sacándolo de fuera todo, ¿vale? Y algo que está fuera ya no te puede hacer tanto daño. Y luego, qué duda cabe que simplemente la alianza terapéutica que se crea con el profesional también sana, ¿vale? El sentirte escuchado, sostenido por alguien que te está mirando, que te está escuchando y que está ahí para ti, ahí se produce un acto de corregulación emocional. Simplemente por sentirnos escuchados, ya se produce una sanación, ya se produce un bálsamo. Cuando tú escribes, te estás escuchando a ti mismo. Y esto es algo que no solemos hacer. Solemos desconectarnos. Cuando algo nos preocupa o algo nos tiene un poco removidos, lo que solemos hacer es irnos a otra cosa. Es como si nuestro hijo viniera a contarnos un problema y nosotros le dijéramos, mira, pero ponte a ver esto. Y le pusiéramos unos dibujos animados. Eso es lo que hacemos cuando no nos escuchamos. Pero cuando nos sentamos y simplemente tratamos de escribir, ya os pondré un ejercicio para ir trabajando todas estas cosas, y nos ponemos a hilvanar todo lo que estamos sintiendo, nos estamos prestando atención, nos estamos haciendo un regalo, nos estamos escuchando. Y eso es muy sanador, es muy terapéutico. Qué duda cabe que cuando tienes a un guía que te va marcando un poquito sobre lo que tienes que escribir a través de preguntas, pues es más fácil si nunca lo has hecho. Pero simplemente con tener un cuaderno donde tú vas contando las cosas que te van pasando y cómo las vas sintiendo, de verdad que luego, cuando lo lees a lo largo de los días, vas poniendo luz sobre eso que no la tenía, ¿vale? ¿Qué opinas tú sobre eso, Marta? Pues además de sentir lo mismo que tú has contado ahora mismo, yo diría, no sé quién es la persona que ha hecho la pregunta, pero Celia. el gesto ya de la pregunta ya me parece que tiene una intención de crear en el hábito de la escritura una autosanación. Entonces, es denso. Ya hay una voluntad de algo. Y lo que contábamos antes, o sea, tiene que existir, yo creo que algo que te vende, algo que se enciende dentro para que a lo mejor nunca ha utilizado una forma a propósito para llegar a sí misma, que empiece a hacerlo. Ojalá de este encuentro nuestro, una sola toma, con una sola ya sería como algo ya ha pasado, haya trascendido, ¿no? Una sola persona cogiese un cuaderno y yo diría, empieza por un cuaderno que te guste, vete a comprar un cuaderno con el que conectes desde el principio en todo. Hacerlo de una forma en la que vayas vestido o vestida sintiéndote guapa, porque entonces estás aunando todas las energías y eso se va a poner a tu favor. De esa manera, tú cuando llegues al encuentro con ese cuaderno hermoso que ya te gustó, da igual cómo empieces. Puedes empezar poniendo, he ido a comprar este cuaderno en un día de mierda, pero iba tan guapa que me sentí la reina de la calle.
Digo, se me ocurre así. Por empezar. ¿La reina o el rey, Era una, Cuidado. era cuadernos que cutre y que feo. O sea, Ya, así como ya. nada gracioso. O sea, aquí tenía, no sé, 12 años, 13. Guau. Tienes razón, ¿eh? Cuadernos bonitos que nos apetezca tocar. Apetezca... Sí, sí, sí. Aunque, sí, aunque después a lo mejor vayas por casa cogiendo trozos de cualquier papel porque tienes una idea y tienes que escribirla, pero para el momento en el que tú escoges empezar a escribir, que sea con algo bonito, Y luego bonito. es coger los posits y los trocitos de... Yo lo hago muchas veces, los trocitos de lo que he escrito en la agenda, con lo que me he escrito en la nota del móvil, con el posit que me puse tal, lo paso como a limpio a mi cuaderno a mi diario. Y, Claro, y, como y si has montado, ¿no? ¿sabes? Y hablando de la letra bonita, ¿sabéis lo que es el lettering? Es que es una cosa que a mi hija Ay, le me chifla, me chifla, me chifla. pone, pero escritura, ¿sabes? Es como escribir bonito. Qué bonito. Claro, es que además es una forma de meditar también, ¿no? En acción. Una forma por lo que decías tú, de pararnos voluntariamente a escucharnos. Porque yo creo que está muy asociado eh, el corazón como un lugar en el que solo hay las cosas bonitas. No, en el corazón también residen las cosas que no nos gustan de nosotros. Y esas son las que están ahora mismo pulsando para ser mostradas. Tienes que pararte enfrente de eso que no te gusta el corazón. Y escribir, a mí por lo menos, me conduce a eso, a ver esa cara B, esa sombra que se me pasa muchas veces por delante, por encima, que la escaqueo muchas veces también, y que ahora en este ejercicio a propósito de ver al corazón, mirarlo, hacer un ejercicio de aceptación, de reconocimiento, de rendición. Todo empieza rindiéndote algo, bien sea que te rindes de amor, bien sea que te rindes de odio. Es igual de humano. De enamorarte de lo que es, de Sí. lo que, como son, no como te gustaría que fueran. Porque cuando hacemos eso, cuando tratamos de que todo sea como queremos que sea, en realidad cuando eso pasa, nos estamos alejando de nosotros. Porque en ese querer que las cosas sean de una manera distinta como están siendo, entramos en una lucha que hace que te separes de ti y que no te prestes la atención que merecen, ¿no? Lo hablaba ayer con una amiga precisamente, ¿no? Que se encontraba así un poco regulera, ¿no? Y yo le decía, tía, estamos aquí. O sea, porque ella decía, a mí me apetece, me gustaría estar en la playa, me gustaría poder tener la energía para poder bajar a la playa, para poder disfrutar el día que hace. Y le dije, ya, pero en ese querer que las cosas sean de forma distinta, pues igual estás perdiendo el día que estamos aquí con un café, en un sofá, ¿sabes? Sí. Hablando, que a lo mejor si estuviéramos ahí en la playa, con el sol y con la gente y tal, pues no estaríamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando queremos que las cosas sean distintas, nos dejamos a nosotros un poco de lado, nos perdemos el presente y nos peleamos con la vida. Y creo que escribir es una forma de conectarnos con ese presente y con ese vivir la vida como es, ¿vale? Y no No tanto como... juzgamos, la escritura no nos juzga. Nosotros juzgamos la escritura, pero la escritura no nos Juzgamos a los demás, ¿no? Porque los vemos juzga. con la gafa que queremos verlas. Ahora hablaremos sobre esto, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio para limpiarnos las gafas y no ponernos la rosa. No, no se trata de eso. Se trata de ponerlo, de que el cristal esté lo más transparente posible para ver todo como es. Y eso es libertad. Vamos con la tercera pregunta para que no se eternice el directo, que esta gente tendrá cosas que... Quería preguntarte, ha sido pasado, presente y futuro, pues ahora quiero saber cuáles son tus proyectos sobre escritura. ¿Alguno? Vale, pues hay un proyecto en concreto, que es al que me estoy entregando. Lo voy a decir con la boca pequeña, a seguir la línea de honestidad. No estoy dedicando todavía todo el tiempo que,
digamos, no me he comprometido del todo, no me he comprometido todavía profundamente Digamos con... que la Dime. vida, digamos, Marta, que la vida sabe cuándo. Así que no digas que no te has comprometido. Sí te has comprometido. Estás comprometida con tu vida. Tienes un niño que criar, tienes cosas que te van pasando y no te metas presión ahí, porque cuando el momento sea, se dará. Así que calma. Cierto, es cierto. Yo y los ritmos tenemos ahí una relación particular. Bueno, decía que estoy empezando a editar el que es el primer libro en solitario, que se titula Sombra de mamá. Es un libro en el que, recopilando todo el material que tengo de estos últimos 6 años, que he estado escribiendo sin saber que estaba escribiendo para lo que sería un libro, tengo material de sobra. Que tengo material de sobra que podría, editar dos libros. Pero este libro en particular nace gracias a la ruptura que un día sentí que tenía que hacer con el personaje que había estado siendo exteriormente de 40 años. Y eso obviamente me movió muchas fichas, ¿no?, de mi vida. Sobre todo porque el ser capaz de romper con toda una estructura de toda una vida, al menos de 40 años, pues no sucede de un día para otro. Entonces, digamos que ese libro refleja de alguna manera y de diferentes formas ese recorrido mío. La forma que estoy queriendo darle al libro también te diría que combina mi escritura terrenal y mi escritura divina. No toda la escritura que yo muestro a través de mi cuenta es toda mi escritura. Es una parte de mi escritura. Estoy haciendo ese entreno corporal para lanzarme también a de una manera más abierta esa otra escritura de Marta. Con esto te quiero decir, ese libro, mi deseo, y como ya lo visualizo, tengo además ilustradora que quiero lanzarle por aquí unas gracias. Laucast, su cuenta, una maravillosa ilustradora de Alicante, cerca de Tiranda. Será un libro que combine esas partes de jodidas de este y las partes luminosas, para dar a entender también que en nosotras mismas es el putadón y la resolución a eso, ¿sabes? Hay el veneno y hay el antídoto en todo ser humano. Y en esa dualidad es en la que me quiero sumergir. O sea, llenarme de mierda hasta las trancas. Así, más clara no puedo ser. Y va de eso, va de eso. Sobre todo también porque lo hago pensando en, creo que de las grandes herencias que puedo dejar a mis, que haya un registro de esa mujer que un día se convirtió en mamá y se encontró con quién era ella y empezó a atreverse a verse, a observarse, a mirarse y a atenderse. Qué Eso bonito. así un poco resumidamente. Saludar a Laucas, que está por aquí. Celia te ¡Hola! dice, ¿quieres el libro? Cuando salga te avisaré. Gracias, Elias. Dice que le encanta el título. Qué duda cabe que la maternidad nos conecta mucho con la luz, porque es súper bonito, genera oxitocina, que cuidar, tener ahí a alguien con quien, pues eso, maternar, pero nos conecta también con la sombra. Y no solo con la nuestra, con la de nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela. De alguna manera, cuando maternas, a mí me ha pasado. Te apetece investigar un poco cómo fue la maternidad de tu madre. Te haces preguntas que no te habías hecho antes. ¿Cómo fue la crianza de tu abuela con tu madre? ¿Vale? ¿Qué es ese legado que llevas tú en la mochila, ¿no? Que nos explota cuando somos madres? Y por eso te decía, ¿no? Que la maternidad es una... la escritura también puede ser un acto de dejar un legado a nuestros hijos. Yo empecé a escribir
un diario a cada uno de mis hijos cuando estaba embarazada y creo que es pues, algo precioso que si hay alguna embarazada por aquí que puede empezar a hacer, ¿no? Para que ellos sepan qué era lo que estabas sintiendo, qué se te estaba removiendo en ese momento, ¿no? Que luego se te olvida, porque luego a lo mejor te da una versión edulcorada que no era la real. Y necesitamos saber de esa sombra de mamá, ¿vale? Necesitamos esa luz de mamá, pero necesitamos esa sombra de mamá, esa mamá real, que a veces también llora y que a veces también tiene momentos tristes. Me contestaban en un sticker de pregunta, me contestaban esta mañana, que lo tengo que publicar ahora, pero hacía una pregunta ayer, que qué era la felicidad para ti en una palabra. Me han venido palabras muy bonitas, ¿vale? Me han venido pues, serenidad, equilibrio, armonía. Hay una palabra que me ha venido esta mañana que todavía no he publicado y ponía reír, ¿vale? Pero ojo, reír, claro, reír, felicidad, está claro. Pero yo lanzo una pregunta, ¿se puede ser feliz aun cuando lloras? Porque yo esta mañana he llorado. O sea, me he ido a la playa, he tenido un momentazo de café de esos que pongo y ha habido un momento en el que he llorado. Y era tremendamente feliz. Y ojo, lloraba por algo de removida, pero se puede ser feliz y experimentar momentos de tristeza. No es incompatible, porque es que a veces confundimos la felicidad con estar alegres todo el tiempo. Y no se puede estar alegre todo el tiempo. Eso no es real. Y nuestros hijos nos tienen que ver reales, ¿vale? Entonces, antes sí que evitaba llorar delante de ellos o cuando algo me emocionaba era como que me lo tragaba para adentro. Ahora ya no. Y cuando me preguntan, mamá, ¿estás llorando? Les digo, sí, también llora. Y es muy guay. No pasa nada por llorar. Es una forma de limpiarse muy, muy potente y luego te quedas en la gloria. Pues muy bien, Marta. Vamos a pasar ahora al ejercicio, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, encantada. Ejercicio de escritura balsámica para aquellos momentos en los que estamos ahí un poquito en la sombra, ¿vale? Luego también Marta dice que escribe mucho desde el disfrute, desde el placer. Eso es muy maravilloso. Si queréis conectaros con ese disfrute, con ese placer, simplemente tenéis que hacer una lista de pequeñas maravillas cotidianas, ¿vale? De cositas que nos hacen burbujear el corazón. Si, no se, si tenéis el día un poco chungo y os apetece conectaros con esa alegría de vivir, folio en blanco y empezar a contar con pelos y señales cuáles son esas cosas que te hacen feliz, ¿no? Como ese café en la playa o esa conversación contigo o ese, yo qué sé, hacerte la manicura o lo que te salga. Pero vamos con un ejercicio para cuando estamos así un poco removidos y queremos saber, queremos sacar un poco, queremos sacar desenquistar esa situación, ¿vale? Entonces, tendemos a pensar que son las situaciones las que nos hacen sentir de una determinada manera, ¿vale? Entonces, si yo estoy viendo una telenovela y de repente me da ganas de llorar, pues es que ha sido la telenovela la que me ha hecho eso, ¿vale? Vamos, de A a B. O sea, situación, emoción, estímulo, Ujú. ¿vale? Eso es lo que tendemos a pensar. Que cuando voy por la calle alguien no me saluda, me cruzo con un vecino que no me saluda, pues eso me ha hecho sentir mal, ¿vale? Situación, emoción. Pero no, entre la situación y la emoción pasa algo en nuestra mente que es lo que hace que nos sintamos de una manera o de otra. Entonces, os voy a enseñar un ejercicio que para mí es vital, que ya no lo hago ni escribiéndolo porque lo tengo tan automatizado que me sale solo, de identificación de eso que pasa en tu cabeza entre la situación y la emoción, que, que es lo que activa esa emoción, ¿vale? Entonces, te voy a preguntar, la primera pregunta que tenéis que haceros es, ¿cuál ha sido la última vez que te has sentido mal por algo? Ujú. Mal, ¿cuál ha Vale, sido? pues la última vez fue hace un par de semanas.
un par de semanas, yo tenía convocado un círculo de mujeres el día 13 de agosto, un sábado, un círculo de mujeres junto con una activación de útero que iba a ofrecer yo. Y el caso es que, bueno, entre el espacio donde se iba a celebrar y yo, bueno, por determinadas cosas, pues no llegamos a estar, ¿vale? Entonces me vi en la situación de desconvocarlo, de cancelarlo. Ese fue, digamos, el momento así como de, ay, qué mal me siento, no me ha gustado. Vale. En la primera columna vamos a escribir 4 columnas, ¿vale? Ujú. Situación, pensamiento, emoción y conducta, ¿vale? Vamos a hacer algo así, pues en un folio más grande, mejor que una cuartilla, para que te dé más tiempo, más espacio para escribir. En la primera columna, columna situación, vamos a escribir la realidad tal cual es, ¿vale? Lo más objetiva posible. Entonces, en este caso, la situación es, estás en tu casa, ¿no? En mi Estabas en tu casa y casa y, estaba en mi casa y tomo la decisión de dar un evento que había convocado para un día, en el que iba a reunir a diferentes mujeres vale, y que incluía obviamente a personas que trabajan en ese espacio. vale. Emoción. Vamos a pasarnos directamente a la tercera columna. ¿Por qué? Porque esta columna de aquí es muy difícil identificarla de primeras. Está ahí un poco como, si no estás acostumbrado a hacerlo de forma automática, pues no solemos identificarlo. Lo que solemos identificar, lo primero, porque se manifiesta en el cuerpo, es la emoción. ¿Qué sentiste? Pues entras miedo, rabia y también decepción de mí misma. Vale. Pero, Cierra los ojos, ponte en esa situación. sí, ¿Dónde te la sientes en tu cuerpo? en el estómago. Vale. Ahora intenta darte cuenta de lo que te estás diciendo. No soy capaz. Vale. Vale. No soy capaz, sería casi ya la creencia raíz, ¿vale? Porque tú se nota que has hecho ya un trabajo en el que esto lo tienes ya medio automatizado y tú directamente has ido a la creencia raíz. Pero normalmente nos decimos cosas que están como un poco más en la, que no están tan profundamente, que no van tan dentro, ¿vale? Solemos decirnos cosas como eh, de cancelar, van a pensar que no soy profesional, por ejemplo, ¿vale? Es lo que te Ujú. pasa por la cabeza en ese momento, ¿vale? Entonces, ese Claro, pensamiento, la gente va a pensar que no soy una persona profesional, ¿vale? Cuando tú tienes sí. ese pensamiento, vamos a ir tirando del hilo y yo te preguntaría, ¿y qué significa para ti que la gente piense que no eres profesional? ¿Qué significa para ti eso? Que A no mí eres me, capaz de llegar a raíz. para mí, para a mí me lleva a una sensación de invalidez, de insuficiencia, de carencia, de saber que voy a ser criticada, señalada, pensar que van a cuchichear, que van a tirar. O sea, me pongo en la situación más elevada de las consecuencias de eso. Exacto. Nos ponemos la gafa del color más negro que tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que el cristal desde donde están mirando esa realidad sea lo más real posible. Esto no trata de edulcorar la vida. Esto no va de decirnos lo maravilloso que es todo, que no pasa nada, que esto... No, esto va de meternos en el barro y de ser conscientes de que la realidad es la que no nos gusta, que es fea, pero que vamos a intentar aceptarla, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es transformar ese pensamiento de me van a criticar, van a pensar que no soy suficientemente profesional, eh, no, no soy capaz. Vamos a intentar
hacerlo amable, ¿vale? Como si tú esto se lo estuvieras contando a una amiga, ¿qué te diría tu mejor amiga? ¿Qué te diría tu madre? Ya, que ha ido a terapia y que está ya que está equilibrada, ¿qué diría una ¿qué diría una madre equilibrada a su hija cuando le cuenta, mamá, es que me van a criticar, van a pensar que soy inepta y que no soy capaz de montar un círculo terapéutico? Esto va a hacer que ya no confíen en mí para el siguiente. Mamá. Claro, mi día, estoy segura de que has hecho lo suficiente, estoy segura de esto solamente es una situación más en un recorrido muy largo y estoy segura que la próxima vez vas a tomarte más tiempo la decisión. Y cuando tú te sientes segura, justo con lo que vas a ofrecer, entonces ahí se dará todo con toda fluidez. Y bueno, Me creo que en encanta. resumidas cuentas, sí. Te puedes decir también que todo es como tiene que ser y que a lo mejor no era el mejor momento. Que seguro que dentro de un mes va a ser mejor. Porque es cuando tenía. ¿Vale? Entonces, cuando somos benévolos con nosotros mismos, cuando somos amables con este diálogo interno, no se trata de decirnos mentiras, se trata de operar con nuestros pensamientos para hacerlos más amables, ¿vale? Y esto lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer con tus relaciones de pareja, lo puedes hacer en tu trabajo. Es un ejercicio súper eficaz porque obviamente cuando tú piensas de una determinada manera, te vas a sentir de una manera que tiene que ver con eso que has pensado y obviamente vas a actuar en línea con todo eso. Te vas a quedar ahí en tu casa con la manta y no vas a organizar otro círculo que es lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería compartir con vosotros este pequeño ejercicio para identificar pensamientos, luego cuestionar esos pensamientos para extraer las creencias raíz sería el siguiente paso, quizá en otro directo para que no se eternice, pero se trata de cuestionar, hacernos una serie de preguntas para cuestionar si eso que estamos pensando es cierto. O sea, tú puedes asegurar al 100% que esa gente te va a criticar, puedes No. asegurar al 100% que van a pensar que no eres profesional o está todo ahí en tu mundo de las ideas. Es que además, digamos que todo terminó bonito. Yo me sentí capaz de cerrar lo bonito. Y eso es con la, digamos, con la enseñanza más profunda que me quedo de este acontecimiento. Pues así con todo, porque todo lo que nos pasa en realidad es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de ponernos frente a frente con nuestra sombra, esa que nos dice que no somos capaces, que no somos suficientes, es una oportunidad para ponernos frente a frente y, y ir transformando todo eso, alquimizándolo. Está claro que van a seguir pasándonos cosas y la gente muchas veces se desespera cuando está en este camino de crecimiento porque se juzga, es que esto no me debería de pasar a mí, yo ya no debería sentirme mal cuando me pasa algo así, no, esto no vale esto, esto va de que ahora tengo los recursos necesarios para poder afrontarlo. Y lo que antes a lo mejor me tenía 3 días con el tole en la cabeza, ahora en un momento se me pasa, pero tengo que sentarme y tengo que verlo, tengo que trabajar un poquito cada día, ¿vale? O por lo menos cada vez que me sienta mal. Y como me acaba de dar un aviso el móvil de que se me está acabando la batería, Yo pues también. vamos a ir. Pues esto que nos está diciendo que cortemos. Así que despedirme de ti dándote las gracias por esto, que ha empezado, no ha podido empezar peor. Y qué bonito, nos ha quedado. Yo darte también a ti las gracias, Sigma, por toda tu entrega, toda tu educación, toda tu dedicación, toda tu apertura, toda tu originalidad, toda tu belleza y toda tu miseria también. Y aprovecho, si me das un segundo, para invitar a todas las mujeres, porque yo, si es verdad, escribo principalmente para mujeres, invitar a todas las mujeres a que se reúnan de una en una, de dos
en dos, de 5 en 5, y que pongan sobre la mesa cualquiera de esas que hacen de maravilla y las utilicen para crear cosas nuevas, originales, ilógicas, absurdas, porque el mundo está necesitando de todo eso. Esto, tú y yo hoy, así en cuestión de nada, una semana hemos hablado, son los nuevos aquelarres. Necesitamos de estos aquelarres, muchísimos. Así que, por favor, mujeres, a por todas, a por vosotras. Gracias, Sigma. Gracias, gracias. ¿Cómo me gusta eso que dices? Porque además, ¿sabes? Tú y yo estamos muy conectadas. Las frases, que siempre me gusta acabar estas cosas con una frase o con un fragmento de libro y cosas. Y como empecé a hablar del libro de Susana Tamaro, de Donde el corazón te lleve, quería acabar con un fragmento de ese mismo libro, que habla precisamente sobre eso, sobre el poder del encuentro con el otro. Y creo que tú y yo hacemos ahí esa sinergia para crear cosas bonitas, y con esa frase con la que quería acabar. Y dice algo así como que a lo largo de los cruces del camino, pues te vas encontrando con otras vidas, y conocerlas o no conocerlas, vivirlas a fondo o dejarlas correr, es asunto que solo depende de la elección que efectúas en un instante. Aunque tú no lo sepas, en pasar de largo o desviarte, a menudo está en juego tu existencia y la de quien está a tu lado. Y yo me alegro muchísimo de haber elegido este camino contigo de hoy, y me despido con un abrazo gigante.